Y tenemos con nosotros hoy a don Jano García, autor de La Gran Manipulación, libro permanentemente de actualidad, porque eso es a lo que estamos asistiendo en España, a una manipulación permanente. Don Jano, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, don Fernando. Bueno, no sabe uno verdaderamente por dónde empezar con respecto a todo lo que está pasando. En fin, con la que está cayendo, y Fernando Simón felicitándose de que los belgas y los británicos aconsejen no venir a España. De verdad que es para no creerlo. Cuando se pierde la base de la racionalidad es imposible todo debate. Sí, desde luego. La verdad que lo que estamos viviendo en España no tiene parangón en ningún país de nuestro entorno, ¿no? Celebrar que un país como España, cuyo 13% del PIB depende del turismo, celebrar que no vengan turistas británicos o turistas belgas, desde luego que, en fin, solo cabe en una persona que no está muy bien de la cabeza, como es el señor Fernando Simón, que yo personalmente creo que de verdad que este hombre no está bien. Ya no pienso ni que sea perverso ni que sea malo, sino que simplemente es un loco al que, pues, en fin, desgraciadamente le han dado un puesto de responsabilidad muy importante. Comparto su visión, porque no hay otra forma de explicar las cosas que el señor Simón dice, porque todavía no sabemos qué es lo que quiso decir, porque claro, si lo tomamos al pie de la letra es una locura. Se está riendo de gente que está perdiendo puestos de trabajo por millones. Así es, sí, porque decía que no nos quitaba el riesgo de casos importados, pero bueno, ya en muchos países se están aplicando pruebas PCR que se pueden pedir en origen o en destino para que puedan llegar turistas. Lo que pasa es que aquí en España se nos ha vendido que no se puede hacer una balanza entre seguridad y turismo, lo cual es falso. En muchos otros países, de hecho estamos viendo los números, ¿no? España, desgraciadamente, una vez más, somos el país de Europa que ahora mismo estamos liderando la tabla en nuevos casos, en nuevos contagios, ¿no? Pero bueno, es triste que esto ocurra porque, sobre todo, como bien decía, son miles de familias las que dependen de esto y que muchas veces viven precisamente los ingresos que obtienen en los meses de junio, julio y agosto, ¿no? Claro. Y que este año no van a tener ingresos. Bueno, aquí no solamente no hacemos pruebas, sino que lo que hemos establecido es un procedimiento de revisiones visuales de turistas. Sí, un sistema puntero, desde luego. Un sistema puntero que no ha tenido a bien copiar el resto de países. En fin, pasando a la parte económica, que bueno, es que al final, como está todo al revés, digamos, pues o uno se lo toma un poco a broma o sinceramente sí, no sé qué determinación podría tomar. Bueno, realmente lo que ha firmado España, lo podemos llamar como queramos, pero es un rescate o algo que se le parece enormemente. España, todo lo que haga, estará supervisado por la Unión Europea, que además va a controlar las reformas que exige. Así es. Sí, es cierto que la Unión Europea ha decidido utilizar un mecanismo distinto, es decir, no vamos a ver llegar a la troika, a esos hombres de negro, a auditar las cuentas, porque bueno, todos recordamos esas imágenes de Grecia, cuando llegaban los hombres de negro, las manifestaciones que se producían, luego tenían que incluso salir escoltados en algunas ocasiones. Sí. Entonces, bueno, la Unión Europea se ha dado cuenta que este mecanismo en realidad no es muy útil porque genera cierta animadversión dentro de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues han llamado Fondo de Reconstrucción. Ya sabemos que el lenguaje, la clase política lo retuerce, ¿no?, hasta extremos insospechados para no llamar las cosas por su nombre, pero en realidad es un rescate porque España, de esos 140.000 millones, 72.000 millones son a fondo perdido, pero hay mucha gente que cree que la Unión Europea te da esos 72.000 millones de euros y tú te lo puedes gastar en lo que quieras. No es así. Primero, no te los dan de golpe. Segundo, para recibir cada céntimo, tú tienes que presentar un plan de reformas que vaya en la dirección de reducir el déficit. España sí lleva siendo deficitaria los últimos 12 años, lo cual es escalofriante. Entonces, ciertamente es un rescate y también hay un acuerdo. En el acuerdo se firma, que bueno, también veremos luego en el mes de agosto cuáles son otro tipo de condiciones, pero ya en el acuerdo que está firmado, lo que se deja de manifiesto es que con que solamente un país de la Unión Europea no esté conforme con las reformas que esté tomando España, pueden paralizar las ayudas. Es decir, si Austria, Holanda, todos estos países que han sido tan criticados estos días, dicen, oiga, no me gusta lo que está haciendo España, España a partir de ese momento deja de recibir un céntimo de euro. Entonces, bueno, es un rescate de todas, por mucho que aplaudan, por mucho que lo intenten convertir en otra cosa, la realidad es esa. Diga lo que quieran, la verdad es que el papel el de Pedro Sánchez ha sido un verdadero papelón en la negociación. Hay pocos paliativos para valorarlo. Si le parece, vamos a ver una breve pieza al respecto de esa negociación y de lo que sucedió con la primera ministra finlandesa. Las diferencias entre los países europeos han sido notables a la hora de negociar y acordar el fondo de recuperación. Por un lado, los países frugales, Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia, que apostaban por la contención y por los préstamos. A estos países se sumaron Alemania y Finlandia. Por otro lado, los países que deseaban que se echara toda la carne en el asador
y que además fueran transferencias directas a fondo perdido y no en forma de préstamo, entre ellos España e Italia. El tira y afloja entre ambos bloques ha sido evidente, llegando incluso a momentos de tensión entre socios europeos. Ejemplo de ello es el choque entre Pedro Sánchez y la primera ministra finlandesa, Sanna Marin, como publica Financial Times. El ambiente ya estaba tenso el pasado domingo, pues Italia y España no daban su brazo a torcer al reclamar el aumento de las ayudas a fondo perdido, las que no se tienen que devolver, la reducción de los préstamos y que se limitara la condicionalidad de las ayudas. Como saben, los países tendrán que presentar un plan de reformas ante los 27 y la Comisión evaluará si se cumplen los compromisos que darán paso a las ayudas. Según cuenta Financial Times, la primera ministra de Finlandia estalló contra Sánchez en una cena de cortesía de los líderes europeos. En esta mesa están sentados distintos gobiernos que han movido sus posiciones para buscar un acuerdo. Hemos pasado de 0 a 350.000 millones de euros en las ayudas a fondo perdido. ¿Y qué has hecho tú? Nosotros nos hemos movido. Ahora es tu turno. Así, Finlandia se situó definitivamente con los frugales. El intercambio muestra las grandes diferencias existentes entre la izquierda española del PSOE, que apuesta por el despilfarro, y la socialdemocracia finlandesa, que se compromete con la austeridad. De tal forma, no es de extrañar que la deuda pública finlandesa sea 30 puntos del PIB inferior a la española. Los frugales se salieron con la suya finalmente, lo que demuestra que el no es no y el inmovilismo no le funcionan a Sánchez en Europa, como en España. El choque entre Finlandia y España estuvo a punto de llevarse por delante el acuerdo. Bueno, a mí la impresión que me da, de verdad, es que fingen estar encantados, pero en el fondo saben que se van a comer la reforma laboral del Partido Popular y además incluso que van a tener que profundizar en ese tipo de reformas. Todo ha sido una puesta en escena absolutamente intragable. Uno, en cualquier país normal, estaría tentado de pensar que esto va a tener muy poco recorrido en materia propagandística, pero en España yo no me atrevo a decirlo. Efectivamente, en España eso no se puede decir. Es cierto que además también hemos visto un poco el ejercicio propagandístico que hacían, ¿no? Siempre ponían el foco en Holanda y decían, no, es que los holandeses mira qué malos son. Bueno, estaba Suecia, estaba Dinamarca también, eso de los países frugales, que en realidad son países que han estado ahorrando y que están gobernados por partidos de centro-izquierda. El problema es que la izquierda española, Fernando, es una izquierda española que está anclada a inicios del siglo XX. Así es. O sea, no ha comprendido que el mundo ha cambiado, que tú tienes que respetar la propiedad privada, que tienes que incentivar la inversión, que tienes que incentivar que se creen empresas y ayudar al empresario, que es el que crea empleo, ¿no? Entonces, claro, esto que sí que han comprendido desde hace muchísimas décadas en otros países, como es el caso de Suecia, de Dinamarca o propia Finlandia, aquí no. Entonces es un problema muy grave. Veremos a ver cómo lo venden, porque yo creo que el gobierno va a intentar escabullirse de esas reformas, es decir, recortar el gasto público aplicando una masiva subida de impuestos. ¿Qué es lo que ocurre cuando se hace esto? Que cuando el gobierno, todo este tipo de previsiones que se hacen de vamos a recaudar 10.000 millones o 20.000 millones, con esta subida de impuestos siempre es muchísimo menor, ¿no? Entonces, claro, en España tenemos una situación que además es más compleja, que mucha gente hace la comparación con 2008, porque ya tenemos una tasa de paro que está en torno al 16%, tenemos muchísimas personas que en cuanto terminen los ERTEs pasarán a sufrir un ERE, es decir, se irán al paro, y claro, son personas que dejan de dar dinero al Estado y tienen que recibir una nómina pública. Ahora mismo en España pagamos todos los meses 14 millones de nóminas públicas soportadas por 13 millones de personas, 13 millones y medio que trabajan en el sector privado. Esto es inviable. Esto es inviable y esto es un país quebrado de facto. Sí. Lo único que ahora lo que toca pues es ajustar todo este tipo de recortes en el gasto público y, por supuesto, intentar, que yo creo que no lo veremos con este gobierno, que las pequeñas y medianas empresas y la clase media no se vea asfixiada, porque realmente en España es un país de pymes. El 99% son pymes y, desde luego, ahora mismo están viviendo una situación trágica porque los impuestos siguen siendo muy elevados, no se les ha ayudado absolutamente nada. De hecho, España es el único país que se niega a bajar impuestos, hasta propia Italia, que en fin, que es también un estandarte del estatismo, ¿no? Y de la intervención y el aumento de impuestos. Hasta Italia ha hecho un plan para reducir impuestos. A mí me da la impresión de verdad de que todo esto es una gran locura y lo que no sé es cuándo esto se va a detener o quién va a parar esto, porque vamos camino al abismo de una forma que está absolutamente cantado. Y yo no sé si hasta qué punto se va a poder aguantar esto. Ahora anuncian subidas de impuestos sobre una clase media, sobre una clase trabajadora, sobre autónomos que ya no tienen ninguna capacidad mayor de tributar más. Es que es imposible. Es que va a ser sobre la situación de desastre la asfixia absoluta. Así es, porque aquí, por ejemplo, en la crisis del 2008 había gente que, digamos, tenía ahorros y entonces pudo un poco capear la situación, pero es que la gente no se ha podido recuperar
Claro. Esa clase media, esa clase trabajadora no ha podido recuperar esos índices de ahorro que teníamos previamente en la crisis de 2008. Entonces es gente que vive al día y que si no tiene una nómina pasa directamente a no tener ningún tipo de ingresos y no tiene ahorros para poder hacer frente a los gastos que tengan que llevar, ya sea el alquiler, ya sea el pago del coche, etcétera, etcétera. Entonces, claro, esto de subir impuestos es una auténtica locura, pero desde luego que este gobierno, ya lo veíamos, lo que pasa es que la pandemia ha acelerado todo esto, pero este gobierno iba destinado a eso, a crear una sociedad clientelar, a crear una Andalucía a nivel nacional. Eso es lo que querían hacer. Entonces, claro, esto ahora veremos a ver qué ocurre, porque también, como decía, cuando se acaben los ERTEs, la realidad sí o sí va a asomar. Ahora estamos intentando, poniendo un parche, porque estamos en agosto, que así la gente pues, se distraiga un poco, intente hacer un poco de gasto, a ver si conseguimos recuperar algo de dinero en el sector turístico, pero la realidad va a asomar antes o después. Ahora dicen que quieren prorrogarlos hasta diciembre. En fin, veremos a ver en qué queda todo esto, pero en el fondo lo que estamos haciendo es intentar tapar lo que es la realidad, y antes o después la realidad aflora, y en economía todavía más. La economía no entiende de eslóganes ni de propaganda política. Claro. Yo creo, vamos, la impresión que tengo es que los aplausos hasta cierto punto es por supuesto una puesta en escena absolutamente impresentable, pero en fin, dejando al margen eso, había un cierto fondo de sinceridad en los aplausos, porque yo creo que a Pedro Sánchez esto le ha brindado una oportunidad para no tener que llevar a cabo un determinado tipo de política que beneficiaba fundamentalmente a Podemos. Me da esa impresión. Y creo que quien va a pagar esto desde el punto de vista político es Podemos, porque es absolutamente incompatible con esa idea, perfectamente absurda por otro lado, pero en fin, que era la del escudo social. Entonces, ¿Podemos cómo va a vender esto? ¿Por qué no lo puede vender? Yo eso, Fernando, por ejemplo, el otro día lo estaba pensando, ¿no? Decía, claro, Podemos como vender ahora que ha sido el austericidio. Nos acordamos cuando decía el austericidio, que en realidad lo que había hecho el PP precisamente fue todo lo contrario, ¿no? De hecho, las pruebas están ahí. El Partido Popular, el déficit continuó bajo su gobierno y lo que hizo fue endeudarnos masivamente. Eso es lo que hizo el PP. Pero bueno, lo llamaban austericidio. Es que es escandaloso. Pero bueno, yo creo que esta gente ya ha llegado a tal nivel de caradura que lo venderán igual. Pues lo llamarán de otra forma, dirán que son reformas estructurales destinadas a la ayuda de las personas binarias y a algún tipo ecológico, algún tipo de adjetivo relacionado con el cambio climático, y ya está, y tendrán el descaro de intentar venderlo. Yo creo que incluso mucha gente dice que esto puede provocar que se rompa esa coalición. Yo la verdad es que ya lo dudo, de esta gente me espero cualquier cosa. Hombre, yo creo que van a agitar el odio, como suelen hacer, hablar de subidas de impuestos que en realidad va a pagar la clase media, pero hablarán de los ricos, como siempre, y se lo quitarán, o nos lo quitarán a los de siempre, pero yo entiendo que tiene muy mal encaje porque va a haber un recorte efectivo del gasto público. O sea, esto lo pide Europa y además con urgencia, con lo cual, en fin, ya decíamos antes que en términos de propaganda me creo ya cualquier cosa, pero lo va a tener muy complicado, francamente. Yo creo que sí. Lo va a tener difícil porque es lo que comentabas, el gasto público antes o después, porque el gobierno puede estar 6 meses si quiere sin tocar el gasto público, es decir, vamos a evitar reducir las pensiones o reducir los sueldos de los funcionarios, que sí o sí va a tener que pasar en España. Esto es un hecho, antes o después. Lo pueden alargar en el tiempo, pero antes o después, desgraciadamente, vamos a vivir eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que al principio van a intentar, con la subida de impuestos, pues ajustar ese déficit, pero claro, lo bueno de la Unión Europea, mira que tiene muchas cosas malas, ¿no? Pero lo bueno de estar dentro de la Unión Europea es que ahora mismo nos permite que no sea esto, no lo puedan llevar a cabo, ¿no? Porque ya te digo, hay países que van a decir que de eso nada. Porque hay que tener en cuenta que mientras nosotros estábamos despilfarrando miles de millones de euros en subvenciones a todo tipo de asociaciones absurdas, que no valen absolutamente para nada, en Austria, en Holanda, ellos estaban ahorrando. Y estaban ahorrando, y cuando un país tiene superávit puede hacer dos cosas. Una, bajar los impuestos a sus ciudadanos, o dos, aumentar las ayudas públicas. Claro, ellos no lo han hecho. Entonces ahora que venga España a decirles, miren, que nosotros queremos seguir despilfarrando, pero que paguen usted la cuenta, pues hasta aquí hemos llegado. Entonces, bueno, esto es lo positivo de estar en la Unión Europea en este aspecto, y es que todo esto que pretendía hacer el gobierno español, con Sánchez a la cabeza, no lo va a poder hacer. Ahora, veremos cuánto tiempo tarda en aplicar esas reformas que sí o sí van a tener que hacer. El recorte del gasto público es inevitable, lo pueden alargar en el tiempo, pero antes o después va a llegar. Claro, yo de verdad que cuando vi las imágenes de los aplausos, aparte de lo que suponía en términos propagandísticos, pero dejando eso al margen, que realmente era el núcleo de la cuestión, sentí una profunda vergüenza. ¿Cómo puede alguien felicitarse de ser rescatado, de ir a pedir dinero? Es decir, es la constatación del propio fracaso. Es que no es Holanda quien pide dinero, es que no es Dinamarca quien pide dinero. No, es que es usted el que le está pidiendo dinero a ellos. Es un fracaso. Sí, pero aquí es lo mismo como con la crisis sanitaria. O
sea, la tragedia la convertíamos en fiesta. Sí, sí. Todos aplaudiendo, las enfermeras con tartitas por los hospitales, todo era maravilloso. Mientras estaban muriendo miles de personas todos los días. Era como si se estuviesen estrellando 3 aviones diarios en España. Sí, así es. Entonces consiguen hacer, la verdad es que hay que reconocer que, claro, teniendo también la inmensa mayoría de medios de comunicación a su servicio, es mucho más fácil, ¿no? Claro. Hacer todo este tipo de ejercicios propagandísticos. Pero esto es lo mismo, en realidad están aplaudiendo el endeudamiento que tú, que yo, que los espectadores que nos están viendo, vamos a tener que pagar. O sea, están aplaudiendo que nosotros vamos a vivir más pobres, porque esa es la realidad. Nosotros ahora vamos a vivir muchísimo peor de lo que vivíamos, porque vamos a tener menos ingresos y, en definitiva, al tener que pagar más impuestos, tú te quedas con menos dinero. Tienes menos capacidad de ahorro, menos capacidad de compra, etcétera, etcétera. Por lo tanto, nuestra calidad de vida va a empeorar. Pero eso es lo que estaban aplaudiendo. Lo que pasa es que son capaces de convertirlo todo, incluso la tragedia más absoluta, como la que hemos vivido, que esperemos que no se repita, también lo convertían en celebraciones y en fiestas. Es el descaro. Sí. Y es desde luego también la vergüenza de muchísimos medios de comunicación que se prestan a ese servicio propagandístico nauseabundo. Da un poco la imagen además de que si volviera una, en fin, no probablemente en los mismos términos, pero si tuviéramos un rebrote generalizado, el gobierno se ha desentendido de todo este asunto, le ha pasado la pelota a las comunidades autónomas, parece que con ellos o que con él no va, y da la impresión de que no hemos aprendido gran cosa de lo que nos ha pasado. No, ese es el gran problema, que todos estos meses se suponía, mientras todos estábamos encerrados en casa, se iba a utilizar para prever lo que sería lo que llaman desescalada, el desconfinamiento, para no volver al punto de partida. Pero de luego no hemos aprendido nada. Pues si es que en los aeropuertos es un coladero absoluto, luego también vemos como los test no sabemos en España, información que es fundamental. Sí. Porque a mí que me digan que hay 2.000 casos, bueno, 2.000 casos, pero que esos 2.000 casos, ¿cuántos acaban hospitalizados? ¿Cuántos acaban en la UCI? ¿Qué edad tienen esos casos? Claro. ¿Cuántos son asintomáticos? ¿Qué porcentaje da positivo de los test diarios que estamos haciendo? Todos esos datos fundamentales no los sabemos. Entonces, claro, en España la cuestión no es el número de casos, porque pueden ser 2.000 casos, pero claro, si tú detectas a muchísima gente, es mejor. Pero es que no lo sabemos, son datos fundamentales. Entonces, en España ahora mismo estamos en una situación, la transparencia es nula, que no tenemos ni idea en realidad de cuál es la situación real que estamos palpando, ¿no? Con los datos que hay, pues todo apunta a que en septiembre volveremos a una especie de fase 1 generalizada, con restricción de movimientos, con mayores restricciones todavía más severas, y de nuevo un golpe económico más para los pequeños comercios, ¿no? Entonces veremos a ver qué pasa. Desde luego el desastre, la gestión es absoluta, pero también yo creo que la gente tenía que ser un poco consciente y decir, vamos a ver, si tú votas a personas como Irene Montero, Iglesias, Sánchez, en fin, toda esta tropa de inútiles que en el sector privado no tendrían de qué vivir, literalmente, porque no valen para nada, así es. ¿Qué esperas? O sea, ¿qué esperaba la gente con este gobierno ante la mayor crisis sanitaria y económica desde que acabó la guerra civil? Pues es que al fin y al cabo yo creo que esto también debería hacer un poco reflexionar al personal. Sí, lo que pasa es que, como bien dices, han regado abundantemente con millones de euros a todos los medios de comunicación y entonces, claro, pues hay una sola versión prácticamente y la gente no tiene acceso a otras. Entonces nos encontramos con ese problema. Es difícil. Es muy complicado, es muy complicado. Pero no me gustaría despedirnos sin una última cuestión, brevemente, pero es una cuestión que está en los últimos días en los medios, que es la cuestión de la ocupación. La ocupación de casas, etcétera. Estamos viendo, yo no dejo de sorprenderme pese a todo, cómo hay un montón de periodistas que están, por ejemplo, criticando a esas asociaciones que se encargan de desocupar y ponen el grito en el cielo diciendo que eso es ilegal. Cuando no, además no es ilegal, ¿no? Pero vamos, me parece que es sencillamente el colmo. Estamos en un país que es un chiste. Es un país, Fernando, que va directo a la vía argentina. Es en lo que estamos. Sí, España va en esa dirección. De las ocupaciones, lo que no tiene sentido es que, por ejemplo, el otro día una noticia de unas personas que habían ocupado una casa 2 años, la multa sea de 540 euros. Sí, es señor, decir, así al día le salían 70 céntimos vivir en un chalet de lujo. Es que es algo demencial. Entonces, cuando tú lo que dices es, oye, ley y orden, que es lo que necesita cualquier país para prosperar. Luego podemos discutir cualquier tipo de cosas. Pero si un país no existe la ley y no existe el orden, olvídate. Entonces, bueno, esta gente que ama el caos y que ama todo este tipo de cosas, me gustaría verlos si llegan a su casa y es su casa la que está ocupada. Siempre digo, oye, no pasa nada, pues se pueden firmar acuerdos. El que esté en contra de ese tipo de prácticas que hace, por ejemplo, Desocupa, bueno, pues oiga, les trasladamos los ocupas a su casa, no tenemos ningún problema en ello. Incluso yo pagaría el
coste, ¿no? Me ofrezco voluntario a pagarlo, pero claro, no. Esto es muy bonito hablar de esto cuando tienes, sobre todo como el señor Iglesias, la mansión custodiada por media plantilla de la Guardia Civil. Entonces, claro, así es muy bonito hablar. Don Jano García, de verdad que siempre un placer hablar con usted, porque es que es hablar con el sentido común, con independencia de que pueda haber todo tipo de matices como es natural, pero en la España en la que estamos, madre mía, pues le mandamos un saludo, un abrazo y que pase dentro de lo posible un buen verano. Muchísimas gracias, Fernando, igualmente. Un placer. Un placer.